Los coleccionistas se crean un mundo. Se crean un pequeño mundo. Eligen ciertos símbolos del mundo real y los convierten en habitantes de su mundo particular. Arnaldur Indridason. La cacería de historias continúa y no dejaremos escapar ninguna. Solo necesitamos encontrar a quien esté dispuesto a compartirlas. Justo estaba viendo estos detalles cuando se dio cuenta de algo más perturbador. Solo podía ver de su cintura para arriba. No tenían piernas. Nunca había experimentado esa sensación. Literalmente, el estadio entero retumbaba bajo nuestros pies. Una vez más, comenzó a sonar el teléfono. No quería contestar, pero el sonido me estaba volviendo loco. Por si fuera poco, en el horizonte, un rayo azota la cima de la montaña, justo en la dirección hacia donde nos dirigimos, haciendo temblar la tierra bajo nuestros pies. Soy Pablo. Yo, Miguel. Y juntos somos Cazadores de Historias. Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida una vez más a este podcast, Cazadores de Historias. Creo que si la semana pasada Miguel tenía dudas de qué trataba mi episodio, y eso que era un poquito más fácil de relacionar, pues yo hoy sí de plano estoy completamente perdido. Digo, ustedes ya lo han de haber visto porque ya han de haber leído el intro, bueno, he dicho el resumen que hacemos y la portada, ¿no? Pero ahorita yo no tengo ni la menor idea de qué va a tratar. Pero bueno, le doy la bienvenida, Miguel, ¿cómo estás? Buenos días, tardes, noches, ¿cómo están? Aquí andamos nuevamente detrás de estos micrófonos para traerles un par de historias. Pues no está tan difícil, porque de hecho, bueno, ahí se menciona en el intro. Voy a contarles un par de historias sobre coleccionistas. Ok, bueno, sí. Creo que ¿cómo dicen? El mejor escondite es el que está a la vista. Exacto. La mía del pasado hablaba de la muerte igual. Ajá. Y también no tenemos idea. Bueno, va. Ok. Arráncate, Mike. Va que va. Vámonos con esta primera historia. Esta se titula Una historia cubana. Este asunto de revisar la memoria, tanto la individual como la colectiva, tiene sus encantos y sus lados dolorosos. Esa combinación de alegrías y lágrimas vertidas de modo espontáneo siempre resulta un ejercicio de purificación espiritual. Nos hace llevar el paso de los años de forma más equilibrada. Créanme que en eso tengo alguna experiencia. Ese equilibrio de contrarios, como solía decir cierto poeta latino, siempre se activa ante un evento que nos activa esa zona del cerebro que almacena recuerdos, no siempre agradables, o vivencias que fueron y han sido determinantes en la persona que somos hoy en día. Esta vez fue la muerte de un amigo de la infancia. Fue de modo repentino, y esta nueva actitud social de renunciar a los velatorios o a celebrar una ceremonia íntima cierra las puertas a la posibilidad del reencuentro generacional y al hecho de volver a vernos las caras e imaginar nuestro turno próximo después. Tras una larga cadena de mensajes en el teléfono y una de esas llamadas informativas muy de moda hoy, me sorprendió la invitación de la madre y hermana de mi amigo a vernos en el barrio. Me comentaron que habían invitado a una gran parte de nuestra dispersa pandilla a una misa en homenaje al difunto. Era su novenario, o lo que es lo mismo en el lenguaje de los religiosos afrocubanos que ostentan una alta dignidad, un desayuno para despedir el espíritu del difunto. Ahí volvimos a vernos muchos de nosotros, o para ser más exacto, los sobrevivientes y los no emigrados, bien sea allende los mares o los límites de la ciudad. Entonces se sucedieron los abrazos, las charlas triviales y las llegadas a toda prisa de aquellos que evitan regresar a ese pasado que algunos pretenden revivir. Y ese pasado nos arropó a todos. El finado había dejado algunos bienes propios de nuestra infancia, que habían sobrevivido a sus hijos, y a aquellos que nosotros conocimos como el Plan Tareco, antecedente de las campañas de reciclaje y primo de la recogida de materias primas, cada uno con un destinatario específico. Toda una muestra de jerarquías afectivas muy olvidadas hoy y propias de su carácter metódico.
Los bienes no eran otra cosa que aquellas colecciones de distintos objetos que nos unieron en nuestra infancia y primera adolescencia. La historia de nuestras vidas contada por objetos. Ciertamente coleccionar era una actividad que absorbía parte importante de nuestro tiempo vital en esos años. Coleccionar era no solo un pasatiempo, era una forma de adquirir cultura y hacerse de una reputación en el barrio, la escuela y un poco más allá. Había colecciones triviales como la de las cajetillas de cigarros. Era la más popular para muchos y constituía la puerta de entrada a otras formas de atesorar objetos. No recuerdo cuando comencé la mía. Lo que sí recuerdo que fue con una caja de cigarros Bisant, de los rojos. Los había verdes, en forma de petacas y en formatos cortos y con filtros. Aquella cajetilla la encontré en un cenicero en casa de un amigo y tenía un cigarro dentro. Él me la obsequió tras contarme que pertenecía a un amigo de su padre que fumaba esos cigarros y que con esa caja se comenzaban las colecciones. Sin proponérmelo, poco a poco fui aumentando mi colección. Después agregué ejemplares de los cigarros vegueros, conocidos como ida y vuelta por los fumadores, en su formato rojo y blanco. El diseño era bastante interesante, pues representaba 2 caballos del juego de ajedrez dándose la espalda. A la par vinieron ejemplares de los cigarros Upmann, Regalier, dorados y la mera joya de la corona, ejemplares de cigarros Moore en sus formatos rojo y verde, este último mentolado. Con esas comencé mi etapa de trueque, lo que me llevó a poseer copias de Rothams, blancas, azules y violetas, lo mismo en petacas que en cajetillas SATA. También llegaron las copias de Camel, Marlboro y otras marcas que se pierden en la memoria. Al cabo de unos meses, algunos trueques y otras trampas menores, ya poseía cerca de 50 marcas de cigarros de diversos países del mundo, incluidos los del finado campo socialista, las que exhibía pegadas con cuidado en una cartulina. Sin embargo, fue un tío materno quien me introdujo en otro mundo de colección más exigente y refinado, los sellos y las monedas. Coleccionar sellos era todo un acto de paciencia y riguroso estudio. Todo comenzaba visitando los correos y revisando sus libros ante la mirada atónita de los que ahí trabajaban. Después se ascendía inscribiéndose en alguna tienda especializada y en la sociedad de coleccionistas. Se debía tener álbumes diseñados a tal fin, pues había que protegerlos y agruparlos por temáticas, países, valor de venta y rarezas tales como diseños o formatos. Me regaló un álbum con 2 colecciones casi completas, aves cubanas y aviones, además de hacerme miembro de las 2 sociedades que funcionaban en la ciudad, la de la Biblioteca Nacional y la que estaba en la calle Valle, justo a una esquina del Cine Astral. Las 2 se reunían el sábado en distintos horarios y ahí se podía admirar ejemplares únicos e intercambiar hasta el nivel de colecciones completas. Además que un panel de expertos tasaba los mismos e invitaba a los más destacados a exposiciones que se hacían en el lobby del Ministerio de Comunicaciones cada mes. Con la ayuda de mis padres logré tener completa 2 series de sellos soviéticos, alemanas y otra húngara, y ellos me financiaron la compra de un álbum con toda la serie emitida en Cuba en los años 50 a propósito del centenario de José Martí, serie que cambié por un sello inglés del siglo XIX por valor de un penique. Todo ello contra la voluntad de mis padres, pero apoyado por el tío Luis, que fue el destinatario final de tal asunto comercial. Coleccionar monedas fue un poco más complicado, sobre todo en el caso de los billetes. Aún así, logré atesorar billetes y monedas de al menos 15 países de Europa, unas 5 de América y 2 de África. Mi espíritu de atesorar esos elementos se fue desvaneciendo con los años, a pesar de que en el barrio hacíamos ligas o grupos de coleccionistas. Fue así como mi amigo recién muerto llegó a acumular parte de esos tesoros que muchos de nosotros le dejamos un buen día sin dar explicaciones. Revisar aquellas cajas conservadas y con un orden envidiable reunió a muchos de nosotros. En mi caso muy particular, recibí de regreso la que había logrado sobrevivir de la colección de los cigarros y 3 paquetes de cartas del juego de la solterona, en cuya parte dorsal había ensayado mi posible firma. Había regresado en el tiempo unos 40 años, pero todas las imágenes me eran borrosas, lejanas e incoloras. Muchas de aquellas cosas me resultaron obsoletas al volver a mirarlas, fuera de contexto, mirando mi vida actual. Esa mezcla de sentimientos encontrados, el haber pasado horas con muchos de los que fueron mis primeros amigos y admirar nuestras calvicies, barrigas prominentes y el hecho de que algunos ya son abuelos, fue una sensación de paz. De regreso a casa, intenté convencer a mis hijos del placer que había experimentado y no poder responder la única pregunta que me hiciera el menor. ¿Por qué no me trajiste la colección de Pokémones que había ahí? Pobre de él. Lo más cerca que estuvimos nosotros, los de aquellos años de la cultura manga, fue la llegada de Voltus B a nuestros cines.
Mis papás coleccionaban agitadores, removedores. Cuando yo estaba niño, recuerdo que tenían como un florero con un montón y tenían de muchísimos lugares, ¿no? Algunos sí yo conocía de restaurantes y bares, pero pues ya, no, con uno de los tantos cambios de casa, yo creo que terminaron en la basura o no sé dónde terminaron esos agitadores, ¿no? Y yo de niño, junto con mis hermanos, comenzamos a coleccionar latas de refresco. Creo que eso era muy común. Sí. Al menos me recuerdo, ¿no? Teníamos latas de refrescos de muchos lugares y luego de cuando podíamos conseguir cuando empezaban a traer importaciones de otros lugares o cuando íbamos a otros lugares, ¿no? Y ya ahorita de adulto, no sé si podría decir que colecciono los discos viniles porque no es como colección tal, sino porque sí los uso Ujú. y es algo, pero pues yo creo que podría decir que eso sería mi colección como tal, ¿no? Admiro mucho a la gente que sí puede llegar a llevar una colección como tal. Sobre todo los de los timbres postales creo que son de las más comunes y las más completas. Tan eso sí que al día de hoy yo creo que los pocos timbres postales que se venden, yo creo que deben de ser exclusivamente Para coleccionistas. para coleccionistas, porque pues ya sinceramente nadie usamos ya el correo postal como tal, ¿no? Aunque hay colecciones muchísimo más diversas y raras, ¿no? No se me había ocurrido pensar que alguien coleccionara cajetillas de cigarros hasta ahorita la historia que platicaste, pero dije, ¿por qué no? Es una colección creo que bastante fácil también de llevar y de complementar, ¿no? No sé si has visto luego programas en la televisión de coleccionistas. Sí. Recuerdo uno de que coleccionaba, por ejemplo, cosas de Mickey Mouse, ¿no? De los que tal vez a ti y a mí nos gustarían mucho, pero sí sería muy cañón tener una colección de Star Wars, sobre todo Ajá. que ahí sí tienes un universo completo para coleccionar. Pero recuerdo que de esos programas había literal gente que tiene cuartos, o sea, recámaras completas, cuartos Sí. completos llenos de memorabilia de un tema en especial, ¿no? O algo por el estilo. Diría mi madre, más basura para la casa. Sí. Pues fíjate, a mí me llamó muchísimo la atención esta historia cuando la leí. En primer lugar, porque pues tiene su lado sentimental de recordar cuando la juventud y a este amigo que falleció. Pero ahorita que comentabas que a ti no se te hubiera ocurrido coleccionar cajetillas, a nosotros sí lo hicimos. Mi papá y muchos de mis tíos fumaban un montón Ujú. y pues siempre había cajetillas de cigarros en la casa y había algunos, no sé, bueno, me imagino que te acuerdas, pero por ejemplo las cajas del John Player Special, unas negras bien bonitas, Uy, no me acordaba de esa marca de cigarro. eran cajas muy, muy bonitas. Entonces mi hermano y yo sí llegamos a hacer alguna pequeña colección ahí. Y después esa colección se convirtió en una Navidad. Mi mamá las forró todas y esas fueron las esferas del árbol. Entonces ahí acabó Sí, esa colección. Y sí, como regalitos, ¿no? Como cajitas de exacto, regalo. como cajitas de regalos, ajá. Y bueno, de ahí tengo, no es colección porque son muy poquitos, pero tengo billetes de algunos, de distintos países. Ujú. Y la colección, digamos, más reciente que hice fue de botellas de cerveza, pero de vidrio, igual Ok. de diferentes lugares, que pues ya se perdió, creo que me quedan una o dos botellas nada más. Pero sí, Ujú. ahorita ya dejé de coleccionar cosas. Sí, debes de tener, yo creo que, no paciencia, porque la paciencia no creo que sea la palabra, pero sí dedicación y sobre todo espacio y dinero, Espacio, sí, sobre todo, ¿no? Pero bueno, también, no sé, las estampas como para los mundiales es algo muy común también. A ti que te gusta mucho el sí, panini del mundial. Digo, ahorita se dice panini, pero durante mucho tiempo, antes de eso, cada mundial sacan, sí, un álbum. Ujú. sí, exactamente, ¿no? Y las monedas es algo muy común que se coleccione. Fíjate que ahorita que hice lo de las cajetillas, también recuerdo que hubo un tiempo que, ¿te acuerdas que los cigarros Camel tenían distintas Diseños. diseños y Ajá, que eran creo que de diferentes países también? Y luego ahí había una polémica porque tenían algunos símbolos fálicos y demás, no sé sí, si recuerdan, sí, pero bueno. sí.
La verdad es que ahorita yo creo que sí podría decir chin. Y si hubiera guardado a lo mejor, no sé, algo que coleccionábamos de niño, ahorita podríamos venderlo y nos Sacar sacarían una de lana. pobres, ¿no? Algo por el estilo. ¿Sabes qué coleccionábamos mis hermanos y yo? Y ese sí me arrepiento de haberlos extraviado. No sé si te acuerdas, la colección de estampas de los X-Men que sacó Pepsi en los Sí, me 90. acuerdo de ella. Yo no la coleccionaba, pero sí, sí me acuerdo. La teníamos completa, no sé dónde quedó, en uno de los tantos cambios de casa que tuvimos, la perdimos, pero hoy por hoy yo creo que seríamos millonarios si tuviéramos esa colección completa como en su momento. Un buen dinerito. Sí, no manches, pero bueno. Bueno, creo que nos estamos excediendo tanto en anécdotas personales y todavía te falta una historia, ¿verdad? Es, sí, una historia adicional. Va. Esta sí tiene autor, o autora en este caso, se llama Emilia Pardo y se titula Coleccionista. Al notar los vecinos que la puerta no se abría como de costumbre, que la vejezuela no bajaba a comprar la leche para su desayuno, presintieron algo malo, enfermedad grave y repentina, muerte súbita quizá, tal vez un crimen. Llamaban de apodo a la mendiga, a quien por cierto se le conocía muy bien que había tenido otra posición en otros días, la urraca. Era debido al sobrenombre a que la buena mujer se traía para casa toda especie de objetos que encontraba en la calle, como las urracas ladronas, cogía lo que veía al alcance de sus uñas, sin más fin que ocultarlo en su nido. La urraca, cuyo nombre verdadero era Rosario, no hubiera tomado de un cajón un céntimo. Pertenecía a la innumerable hueste de descuideros de Madrid, que juzga suyo cuanto cae a la vía pública. Muchos objetos conseguidos al mendigar ante la portezuela de los coches particulares. Al subirse las señoras, al bajarse, son frecuentes las pérdidas de bolsos, saquillos, tarjeteros, abanicos, pañuelos y otras menudencias. Rosario, la tía Rosario, como le decían las vecinas, veía con ojos de gavilán rapiñero caer el objeto, precioso o común, y nunca se dio caso de que lo restituyese. Había tocado el barro del arroyo, y para la gente del arroyo era. La urraca, vestida con un mantón de indefinible tono térreo, tocaba la cabeza con un pañuelo negro verdoso, de algodón. Salía diariamente en lo más crudo del invierno y en lo más achicharrante del verano, a pedir y a merodear. Cuando los alcaldes hacían justicia de enero y apretaban en que todos los pordioseros fuesen recogidos, tía Rosario no extendía la mano, se limitaba a espigar, como siempre, las porquerías del arroyo. Pasada la racha reincidía. La urraca distribuía los títulos a su modo, las señoras gordas y cincuentonas, marquesas de fijo, las damas de pelo blanquísimo y avanzada edad, duquesas, la buena moza de 30 a 40, condesa, era cuanto sabía de heráldica. Nadie había penetrado jamás en la vivienda de la mendiga. Por lo mismo, la curiosidad de las vecinas era aguda, rabiosa. ¿Qué encerraba aquel misterioso cuarto tercero interior de la calle de las Herrerías? Y casi, al tener un pretexto para descorrer el velo del misterio, se alegraron, sin decirlo, de lo que hubiese podido ocurrir. 2 horas después, la autoridad penetraba en el domicilio de Rosario. Desde la misma puerta, el hedor cadavérico atosigaba. Lejos de encontrar, como pensaron, una especie de desván lleno de trastos en desorden, de inmundicias, hallaron 3 habitaciones de pobre mobiliario, pero muy arregladas, barridas y sin señal de polvo. La vejezuela, en efecto, sacaba diariamente la basura a la calle envuelta en un periódico y oculta bajo el indefendible mantón color de tierra. Y lejos de guardar, como la urraca, las cosas que absolutamente nada valían, las desechaba al día siguiente de recogerlas, previo el más minucioso trabajo de clasificación que se ha realizado nunca con despojos y residuos de la vida en una capital. Centenares de cajitas de tabacos, de esas pulcras cajitas cuya madera seca y sedosa conservan el aroma de los habanos que han contenido, servían a la urraca para almacenar y guardar, con primoroso orden, su botín. Se supo después lo que las cajas contenían, como que hubo que tasarlo e inventariarlo. Unas encerraban guantes, doblados delicadamente, otras pedazos de encaje, otras alfileres de todos tamaños y formas, horquillas de todos los metales, peines, jabones, pañuelos, algunos de ellos blasonados y enriquecidos con punto de aguja y venecia. Había flores artificiales, objetos de cotillón, desdorados y marchitos, portamonedas de plata, piel y cartón vil, devocionarios, libritos de memorias, peinas de strass, agujas de sombreros, frascos de esencias y de medicinas. Había retratos, cartas de amor, letras sin cobrar y en una cajita especial
billetes de banco, una bonita suma. Más extraño el contenido que encerraba un cofre de hierro, amén de un collar de perlas, alhajillas de menos valor, piedras sueltas, un reloj muy malo y 2 o 3 sortijas. Prolijo en verdad sería el recuento del contenido de las cajas. Recuérdese todo lo que puede hallarse en la calle, todo lo que diariamente se pierde en una populosa ciudad. ¿Quién no ha tenido, al volver a casa después de un paseo o de una reunión, la sensación desagradable de que algo le falta? ¿Quién no ha echado de menos al desnudarse la joya, el manguito, la cadena de los lentes? Fácil es inferir lo que en 35 años de mendicidad y rapiña llegó a reunir la urraca. Y allí estaba la vieja sobre su cama mísera, con el rostro ya afilado. Sin duda la muerte la había sorprendido en el primer sueño. La raída manta, rechazada en algún espasmo de la agonía, colgaba, caída hacia el lado izquierdo, descubriendo el cuerpo sarmentoso, los secos pies de esparto y las canillas como los palos de escoba maltratados por el uso. Diríase que pies y piernas cansados y gastados de tanto pisar la calle, de tanto vagabundear acechando la presa, se habían rendido y pedían ahora descanso. La camisa remendada cubría mal el resto de la anatomía pavorosa de la mendiga. Las greñas lacias se esparcían sobre la almohada, de percalina gris sin funda de tela. Ropas y mobiliarios acusaban la miseria, la sórdida vida de una pordiosera reducida a lo estricto. El vecindario quedó algo desilusionado. No había crimen, no había ni aún delito, ni asesinato, ni robo. La naturaleza era la autora de aquella muerte oscura, solitaria, quizás sin sufrimiento y que bien podía atribuirse a la falta de todo cuidado, el desabrigo bajo la intemperie matinense, a la vida antihigiénica y así de la mísera urraca. Si la anciana hubiese echado mano de los recursos no escasos que poseía, si hubiera tenido una buena alimentación, un mantón nuevo y lanoso, zapatos que no embarcasen la humedad, ropa interior de franela, 10 años más, tal vez hubiera podido vivir. Pero, al menos, así me lo he explicado, entonces no hubiese gozado una felicidad que debió de compensarla todas las privaciones voluntariamente sufridas, el frío en el estómago y en los huesos, el puchero aguanoso, el calzado ensopado, que se ríe. No hubiese experimentado esas fruiciones sabrosas que disfruta la vejez en compensación de tantas dichas como pierde. No hubiese saboreado la gustosa locura del coleccionismo, el goce egoísta y callado de reunir lo que nadie ve y lo que nada nos ha de servir. Sí, esta era la clave, yo no podía dudarlo. La urraca coleccionaba. ¿Qué? Todo. Los objetos que nunca, dada su condición social, hubiese podido poseer, los objetos que a ningún fin podía aplicar, los objetos más heteróclitos, pero cuya busca en la calle constituía la aventura y la pasión de su ancianidad. Cazadora en la selva de la capital, de noche, a la luz de la pobre candileja, experimentaría emociones de intensidad violentísima al reencontrar y clasificar el botín. Ahí estaban las riquezas que otros habían dejado de poseer y que ahora formaban el tesoro de la mendiga. Ahí estaban, deslumbradoras. Desmembrarlas, nunca, ni aún tocaría el billete del banco hallado entre el cieno, a la puerta del casino o en el umbral de la tienda. Si se deshiciese de sus hallazgos, ¿qué placer o qué comodidad podrían compensar el de guardarlos, de saber que los tenía ahí, que aumentaban cada día con la exploración ardiente en la manguita urbana? Cuanto más la aumentaba, crecía la avaricia de enriquecer la colección, ni ante la muerte la hubiese desacabado. Y eché la última ojeada al cadáver de la mujer, que fue feliz a su manera, que gozó de emociones, de refinada y estética intensidad. A un principio no sabía para dónde iba esta historia. No encontraba el hilo que lo ligara, por así decirlo, que la enlazara con el coleccionar. Uh-huh. Pero ya cuando empezaste a mencionar, de entrada creo que la primera pista hubiera sido la de la urraca. Sí. Pero sí. Y ya en lo que tú ibas platicando, contando su historia, me fui imaginando, pues, yo creo que la autora, porque sí es una historia ficticia la que está Sí, seguro. pero yo creo que es algo que podría existir en cualquier ciudad, ¿no? Del mundo, porque al final de cuentas sí, muchas veces los objetos perdidos, entre comillas, en la calle o hurtados, no sé, pueden llegar a ser una colección bastante interesante, ¿no? Sí. Y al final de cuentas creo que pues todo mundo siempre hemos perdido o extraviado algo, o también da esa colección de cosas que vas sacando tú mismo a la calle, o sea, cosas que ya no quieres, que ya no deseas, ya no necesitas, pues termina siendo
Lo que para ti puede ser una basura, puede ser un tesoro para alguien más. Para ¿no? alguien más. Uh-huh. Exactamente, ¿no? Pero bueno, muy buena historia al final de cuentas, como le dio un giro diferente al coleccionismo esta misma, ¿no? Pero bueno, Sí. me gustó. Me gustó el episodio porque al final de cuentas me hizo recordar de las colecciones que tuvimos, que pudimos haber tenido y que debimos haber guardado, sobre todo. Pero bueno, creo que nunca es tarde para empezar a coleccionar algo, ¿no? Sí. Y yo creo que las colecciones más entrañables que podemos llegar a tener son los recuerdos y las vivencias que podamos tener en esta vida, ¿no? Que al final son las que te vas a llevar al otro Exacto. lado, a donde vayamos después de esta vida, ¿no? Pero bueno, ¿algo más que quieras decir, Miguel, o ya ¿No? me empiezo a despedir? Despídenos de una vez que ya se nos alargó un poquito esto. Pues nada, pues muchas gracias a todos una vez más por acompañarnos. Antes que empiece a dar las redes sociales y demás, bueno, comenten si alguno de ustedes tiene alguna colección o tuvo alguna colección interesante o alguna que sepan. Estaría muy padre comentarla en posteriores episodios o a lo mejor en comentarios en nuestras redes sociales, ¿no? Les recuerdo nuestra forma de contactarnos a través del correo, que es cazadores-de-historias-podcast@gmail.com, en la página de Facebook, que es donde podrían también ahí contactarnos rápidamente y platicarnos algo de las colecciones que tienen o que sepan o que tuvieron. Es en Cazadores de Historias Podcast, o el ex Twitter, yo sigo diciéndole Twitter, pero es ex, @CazadorHistoriasP, y nuestro canal de YouTube, que ahí pues más que otra cosa les solicito, les quiero implorar, les solicitamos que le den seguir, campanita y demás, ¿no? Pues para poder tener un poquito de más alcance en ese canal. Y pues nada, muchas gracias. Los estaremos escuchando la próxima semana, otro jueves más, como el de hoy. Pues nada, como dice Miguel, buenas tardes, buenos días, buenas noches, ahora que nos escuchen. Hasta luego. Bye bye. Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar, esto es Cazadores de Historias, el podcast.